Buen día a todos ustedes, hermanos. Nos da mucho gusto poder saludarles hoy y esperamos que estén disfrutando las más grandes bendiciones de Dios en sus vidas hoy. Teníamos planeado comenzar los estudios del seminario el 21 de este mes y gracias a Dios pudimos tener un buen comienzo. Los hermanos Sergio, el prefecto y también el equipo del SBBM hicieron un gran trabajo. Pues ese día lunes en la noche, el martes pasado, escuchamos los testimonios y la predicación y gracias a Dios por haber comenzado ahora este nuevo año. Les agradecemos sus oraciones por el seminario, el hermano Sergio y los demás del equipo, los maestros y los alumnos. Y que Dios siga mandando obreros para prepararse en el seminario para la obra de Dios. Quiero, antes de comenzar el mensaje en esta tarde, quiero dar gracias especial a mi hijo Mateo, que es un técnico en una de las casas aquí de médicos aquí en el Valle. También es el IT en la Iglesia Bautista Maranatha aquí, donde él y su familia asisten. Y quiero darle gracias por habernos ayudado a hacer estas transmisiones posibles. Pues él hizo el formato que estamos usando y esperamos que podamos poder seguir usando esta media que él ha creado y él configuró el programa y todo, y le damos muchas gracias por su amor al Señor y también por ayudarnos en estas cosas. Por favor, abran sus Biblias a la Epístola de Gálatas. Queremos ver aquí la primera lección sobre el Evangelio. Pablo aquí Galacia está ubicada en el centro de lo que hoy se conoce como Asia Menor. Y los habitantes originales eran frigios y su religión rendía culto a la naturaleza. En esas ciudades vivían muchos judíos y los gálatas eran famosos por su impetuosidad, su inconstancia y su amor por las cosas nuevas y raras. Durante este tiempo, cuando Pablo escribió la epístola a los Gálatas, las iglesias de Galacia estaban enfrentando una doble amenaza que tenía por ver con pureza de doctrina y pureza de conducta. Y ciertos individuos habían entrado en un terreno donde iban a pervertir el Evangelio de Cristo. Insistían en que si bien la salvación venía de Cristo, las obras también eran necesarias para la salvación. Los Gálatas estaban empezando a ceder a esta actitud judaizante, en otras palabras, el error legalista, y estaban regresando a una esclavitud de observancia de días, meses, años, tiempos, como había bajo la ley. De manera abrumadora, Pablo destrozó todos sus argumentos en favor de mezclar la ley con la fe, señalando que Abraham fue justificado solo por la fe 430 años antes que se diera la ley de Moisés. Y el apóstol Pablo responde al segundo error, el error complementario, que un creyente se vuelve maduro espiritualmente al guardar la ley, presentando la verdad del poder santificador del Espíritu Santo y las riquezas espirituales que el cristiano puede obtener cuando permite que el Espíritu Santo que vive en el gobierno, que él gobierne su vida. Cuando él comienza esta epístola, voy a leer los primeros 6 versículos. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando él comienza aquí defendiendo el Evangelio, él comienza dándonos una descripción del Evangelio. Y quiero dedicarme a la descripción que él da en estos 6 versículos acerca del Evangelio, anulando la observancia de la ley y los meses, días, etc.,
y apegándonos a la libertad que Cristo nos ha dado mediante su muerte en la cruz y su resurrección. La primera cosa que notamos es que Pablo decía aquí en el versículo 1, Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Aquí él nos da la autoridad que él tenía para predicar el evangelio y darles el mensaje. Él dice, Pablo, apóstol. Apóstol habla de un servidor de Dios enviado en una misión muy especial. Y también indica que es la voz de Dios mismo. Pablo, cuando él estaba hablando por Dios mismo. Es como la Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 5, cuando nos habla de nosotros como embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Es decir, Dios está usando la voz de Pablo para hablar. Entonces, el ser apóstol, él dice, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. La autoridad de Pablo no venía de un compañerismo, no venía de una sociedad, no venía de un grupo de hombres, ni de un hombre, ni de un pastor, sino vino de Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos. Y luego dice, todos los hermanos que están conmigo, dándonos a entender que la autoridad con que él predicaba el evangelio, él no era el único, sino había otros hermanos con él, Apolos y los demás, Timoteo, Tito y otros hermanos, Filemón y otros que estaban con él predicando el evangelio, Lucas y los demás. Y pues él no era el único que se adhería al evangelio como la única palabra de salvación de parte de Dios, pero había muchos hermanos que viajaban con él y en las iglesias que estaban con él en esta autoridad de predicar el evangelio. Y luego en el siguiente versículo, él dice, todos los hermanos que están conmigo, y luego dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia en el versículo 2. Él nos habla de los encargados del evangelio. Dios dio el evangelio para ser predicado a su iglesia. Él dijo en Mateo 16, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego él añadió a la iglesia los apóstoles, los primeros que eran añadidos a la iglesia según Corintios, y luego muchos más, y vemos ahí la añadidura de muchos más hermanos durante el tiempo de Hechos a la iglesia en Jerusalén. Y por mucho tiempo era la única iglesia. Pero luego cuando Dios dispersó la iglesia, o provocó la dispersión de la iglesia por medio de la persecución de Pablo y otros en contra de los cristianos, fueron dispersos a todas partes de la Biblia. Dice en Hechos 8 que ellos iban por todas partes predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque Dios había encargado a la iglesia y ahora salen de la iglesia y van a todas partes predicando el evangelio hasta que llegaron a Antioquía y allí levantaron una iglesia de los gentiles. Y es algo notable que la primera vez que mandan misioneros fue de la iglesia en Antioquía, una iglesia gentil que fue enviado un misionero. Entonces él encomendó a la iglesia su gracia según a los Corintios 8:1 y encomendó a la iglesia el trabajo de predicar la palabra de Dios, el evangelio a las iglesias. Por eso le dice a las iglesias de Galacia. Y luego en el siguiente versículo, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí encontramos el mensaje del evangelio. Cuando el evangelio es predicado, el evangelio viene por la gracia de Dios. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, primero
gracia viene, Él nos salva por su gracia. No merecemos ser salvos, es el favor inmerecido. Dios nos está dando algo que no merecemos como un don, la salvación de nuestras almas, y la consecuencia de recibir la gracia de Dios en Cristo Jesús es que tenemos paz para con Dios. No hay paz para los impíos, dice Dios. Son como los mares en inquietud, cuyas aguas arrojan cieno, lodo todo el tiempo. Pero cuando tenemos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos paz. Las paces son hechas con Dios por recibir a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, esto viene de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 15, la Biblia nos dice que es el Evangelio. Ese es el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio? 1 Corintios capítulo 15, los primeros 4 versículos dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio que Dios encomendó a las iglesias? ¿Cuál es el Evangelio que Él tenía la autoridad de predicar? ¿Cuál es el Evangelio que Él estaba proclamando su mensaje? Él dice aquí en 1 Corintios 15, 1 al 4, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he anunciado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí. 1, que Cristo murió por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Cristo murió en nuestro lugar por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fueron cargados en Él nuestros pecados, para que fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Él que no conoció pecado, fue hecho por nosotros pecado, para que nosotros seamos hecho justicia de Dios por medio de Él. Entonces el mensaje habla de la gracia que trae paz. Y entonces el primer ingrediente del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado. Cuando yo pienso de su sepultura, la Biblia dice: tan lejos como el mar, el oriente es del occidente, Dios ha alejado de sí mismo nuestros pecados. De hecho, la Biblia dice que Él los puso en las profundidades del mar, es decir, fuera de su vista, fuera de lo que de su presencia. Entonces Él dice: he alejado vuestros pecados de mí. Él ya no recuerda nuestros pecados, porque Cristo mismo llevó nuestros pecados y pagó por ellos. Y luego dice, y en el versículo 4, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día. Primero Él murió por nuestros pecados. Segundo, fue sepultado. Pero tercero, resucitó. Sin la resurrección, nuestra fe es vana. No tenemos salvación. Él vive y nosotros viviremos porque Él vive. Y entonces esto garantiza que nosotros también tendremos la resurrección también. Pero luego notamos la obra del Evangelio en el siguiente versículo. En el libro de Gálatas, donde Él dice estas palabras: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Qué hizo Él al morir por nuestros pecados? Pagó la pena que tú y yo debemos, pero también Él nos libra del presente siglo malo. Cuando nosotros recibimos a Cristo y Él entra en nuestro corazón, en nuestra vida, inmediatamente este ministerio somos librados del pecado. Hay 3 cosas que Él nos va a librar y nos libra cuando Él nos salva. Uno es, Él nos libra de la paga del pecado, porque Él murió. Él nos da el perdón del pecado, y ese es el mensaje que nosotros debemos también de predicar. Entonces nos ha librado de este presente siglo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechos nuevos. Y por último, notamos en el versículo 5, a quien sea la gloria, en el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados conforme
para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, el propósito del Evangelio es para darnos salvación eterna, a librarnos de la presencia del pecado un día cuando somos resucitados, librarnos del poder del pecado ahora, dándonos la vida eterna y dándonos victoria sobre el pecado y librándonos del poder que el pecado tiene sobre nosotros. Todo esto es por causa de la voluntad de Dios. Y entonces, si en esta tarde todavía no tienes a Cristo como tu Salvador, quiero decirte que Cristo te ama, te quiere salvar. Lo único que tienes que hacer es recibirle, creer lo que Él hizo por ti, fue por ti en la cruz, murió por tus pecados, derramó su sangre y que te da la vida eterna cuando tú la recibes como tu Salvador. Espero que lo hagas hoy. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima.